Como cada lunes, el abogado previsionalista Juan Carlos Juárez con nosotros ha estado participando de un nuevo Congreso Iberoamericano de Seguridad Social en Paraguay. De allí viene. Juan Carlos, buen día. Hola Alejandro, buenos días y también, buenos días para todos los oyentes que nos escuchan semana a semana. Vamos a arrancar hoy y les voy a comentar que estuve participando en el 18º Congreso de la Seguridad Social de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que tuvo un elemento importante para la organización porque es en el marco de los 70 años, una organización que estaba a la vanguardia de la seguridad social en su creación, que se realizó en Asunción del Paraguay. Y la verdad que fue un debate muy importante porque estuvo en la mesa de discusión, de debates, de propuestas y de análisis, lo vinculado a las modificaciones que se pretenden en distintos países de Iberoamérica y del resto del mundo con respecto a la edad jubilatoria, los años de aportes, los porcentajes de aportes, etcétera, etcétera. Es un tema muy rico, muy sustantivo, pero también se habló de la litigiosidad, es decir, de las demandas, de las acciones de amparo que tienen que hacer los jubilados para ser atendidos en materia de seguridad social, se trate de la salud, se trate de pensiones, se trate de reajuste de jubilaciones. Es un marco que en la Argentina tiene un impacto muy importante. De hecho, ese impacto uno lo puede mensurar cuando observa que en nuestro Tribunal Máximo de Justicia de la Argentina, más del 60% de las causas que se tramitan allí precisamente son de la seguridad social. Y eso habla del impacto que tiene en nuestro sistema. Como conclusión de este 18º Congreso Iberoamericano, podemos decir, porque se hablaba de la perspectiva futura de la seguridad social, se entiende claramente que hay que adecuar los sistemas básicamente, en primer lugar, porque ha cambiado el mundo del trabajo, la demanda de puestos de trabajo, y además porque hay una mayor esperanza de vida por un lado, y por el otro lado, como contraposición, hay una caída muy importante de la natalidad que está arriba del 30%. Es decir, vamos hacia una pirámide poblacional envejecida. Esto obviamente hace que los sistemas sean mucho más difíciles en términos de sustentabilidad, de financiamiento, pero la conclusión que se arribó es que hay que ser totalmente creativos con las modificaciones, que se debe pensar siempre partiendo de la equidad y de la igualdad, y al mismo tiempo lo que se subraya en todo este análisis, que no es por la vía del ajuste, no es por la vía de quitar, no es por la vía de reducir los derechos que tienen los adultos mayores o los trabajadores de hoy y los futuros jubilados del mañana. Está claro esta situación y también en este mismo Congreso asumió la presidencia de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social la ministra de Trabajo de Paraguay. Así que ha sido una actividad muy importante. Me he reencontrado con conocidos y conocidas del resto de Iberoamérica y también, obviamente, siempre estamos ampliando la agenda que hace a las relaciones y a las conexiones que tenemos en distintas partes del mundo. Con respecto a una noticia que ha circulado esta semana sobre la modificación del sistema jubilatorio argentino, hay una cuestión que se agrega ahí de las cajas de profesionales. Quiero señalar algo que me parece muy importante, porque entiendo que debe ser un error que tiene que ver con el desconocimiento, porque no se puede plantear en una reforma nacional el tema de las cajas profesionales, porque las cajas profesionales en primer lugar dependen de la organización institucional de cada provincia, están creadas por leyes provinciales y son sostenidas pura y exclusivamente por los profesionales, y la caja de abogados, la de contadores, ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos, kinesiólogos, martilleros públicos, etcétera,
son autosuficientes, es decir, y se autogestionan por los propios profesionales que eligen las autoridades de sus propias cajas, es decir, el gobierno nacional no tiene ningún tipo de injerencia, salvo que piensen reformar la Constitución Nacional y piensen arrogarse las prerrogativas que son propias de cada una de las provincias de la República Argentina. Señalar esto porque a quienes plantean esto, que yo escucho que plantean públicamente, indudablemente lo que demuestra, como mínimo, es un gran desconocimiento con respecto a cómo es la cuestión de la administración. Quería señalar esto porque también me parecía importante. No tenemos que dar buena información, información calificada, información sostenida sobre la Constitución Nacional, las leyes nacionales, las constituciones provinciales y las leyes provinciales. Sí, y qué importante esto que destacabas en el inicio, ¿no? Un poco la conclusión también de este congreso importante en Paraguay. Cada vez más longevos, cada vez menos nacimientos. Ya estamos hoy en un problema con el financiamiento del sistema previsional. Bueno, qué decir, además, con eso que se avisora y que va a complejizar más. Juan Carlos, ¿qué resolución emitió la Corte esta semana respecto de la movilidad jubilatoria? ¿Nos podés explicar? Habrán escuchado esta semana que la Corte emitió una resolución, dentro de las prerrogativas que le asigna la Constitución Nacional y la ley, afirmando que la modificación de la movilidad jubilatoria sancionada por la ley 27.426, que tuvo vigencia entre marzo del 2018 y diciembre del 2019, que esa ley, digamos, es constitucional. Bueno, sí, la sancionó el Congreso, más allá que uno puede estar de acuerdo o desacuerdo. Lo que reclamaba el doctor Fernández Pastor, quien hoy ya no se encuentra entre nosotros porque ha fallecido, que era un referente de la seguridad social y con quien trabajé y nos conocíamos de muchísimo tiempo, era precisamente, se refería era al enganche, no a si era o no constitucional la ley. Es decir, en cuanto al enlace que hay entre una ley nueva y la ley anterior en materia de jubilaciones y prestaciones. Es decir, no le dio la razón, él está fallecido, y esta sentencia se conoció el jueves de esta semana que pasó. Ahora, nosotros hemos hecho un análisis al respecto, cómo les ha ido a los jubilados con la ley 27.426 que impulsó y sancionó el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Lo que muestra claramente esa ley es que los jubilados en el periodo que duró esa ley, que fue escasamente un año y medio, los jubilados tuvieron una pérdida del 20%. Esta es la realidad y eso es lo que reclamaba el doctor Fernández Pastor. Dicho de otro modo, también entre los reclamos que se hacen en la actualidad, observamos que la ley 27.609 de marzo de 2021, que tuvo vigencia hasta marzo de 2024, esa ley también en el fallo palavecino, la Cámara Federal de Salta, dice que los jubilados durante la vigencia de esa ley tuvieron una pérdida del 54.71%. Está todavía pendiente el fallo de la Corte. Creo que es importante acá porque nosotros vamos a poder ver cuáles eran estas diferencias, estas pérdidas que han tenido los jubilados y pensionados con estas dos leyes y que obviamente el impacto lo tienen directamente en sus ingresos. Por lo tanto, creo que esto viene para una disputa judicial de largo aliento. ¿En qué consiste, para ser todavía mucho más preciso, un reclamo por reajuste que puede ser de movilidad o puede ser o por el haber inicial, es decir, cuando te liquidan tu primer haber? Nosotros tenemos un caso, y obviamente no vamos a dar el nombre, una persona cobraba 340.880 pesos. Fuimos a la justicia y la justicia que nos dice que a esta persona le corresponden una jubilación de 704.080 pesos. Fíjate, casi el doble.
prácticamente. ¿eh? Está más del doble que está cobrando esta persona a partir de este fallo judicial. Que además tiene un retroactivo, por todo el tiempo que duró el juicio, un retroactivo de 23.234.530 pesos. Fíjate, Alejandro, cómo sale favorecida la persona cuando inicia un juicio. De 340 pasó a 704.000, lo que implicó una diferencia a su favor de 363.000 pesos, más del doble de lo que cobraba, y además le toca un retroactivo muy importante después de 6 años de juicio. Esto es lo importante de cuando se realizan los juicios. Habrán escuchado también por estos días la discusión del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué importancia tiene eso sobre los ingresos de los jubilados? Bueno, hay una legislación vigente que establece que el salario mínimo vital y móvil obliga al Estado a que ningún jubilado cobre menos del 82% de una jubilación mínima vital y móvil, aquellos trabajadores que han tenido 30 o más años de aporte, no para aquellos que entraron mediante una moratoria. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, nos está mostrando realmente que debiera ser favorecido por el salario mínimo vital y móvil. Quiere decirlo que el salario mínimo vital y móvil de la Argentina es uno de los más bajos de Latinoamérica. Lamentablemente estos últimos 2 años ha caído y se ha depreciado muchísimo. En el mes de noviembre, el haber mínimo, recordemos que se ubica en 340.880 pesos. Ahora, el salario mínimo vital y móvil que se ha dispuesto para, a partir del, porque lo va a hacer por decreto el gobierno, nos vamos a encontrar ahí con una diferencia y vamos a ver cómo se ha depreciado el salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué se ha depreciado? Bueno, porque los jubilados, con ese 82% que debieran cobrar por el salario mínimo vital y móvil, estarían cobrando menos que la jubilación mínima actualizada por el índice de precio consumidor, que también tiene un impacto sobre lo que es, digamos, el subsidio por desempleo, porque se calcula en función de lo que es el salario mínimo vital y móvil. En diciembre, el salario mínimo vital y móvil es de 334.800 pesos. El 82% de la jubilación mínima es de 274.000 pesos. Es decir, quien tenga 30 años o más de aporte no puede cobrar menos de eso. La realidad es que cobran 340.000 en diciembre. El subsidio por desempleo es de 334.800 pesos. En febrero será el salario mínimo vital y móvil de 346.800 pesos. La jubilación mínima para los que tienen 30 años de aporte, de acuerdo a este esquema, debiera ser de 284.376. Bueno, fíjense que no alcanza a cubrir ni siquiera recién estaría alcanzando en abril del 2026, que sería de 356, sería más o menos, no alcanza ni siquiera en el mes de agosto, ni con la actualización del mes de agosto alcanza la jubilación mínima del mes de diciembre, del mes de agosto de 2026 me refiero. Entonces ahí vemos claramente el desfasaje que tiene el salario mínimo vital y móvil. Por eso quiero señalarles que el salario mínimo vital y móvil dispuesto por decreto unilateral del Gobierno Nacional, sin discusión con los empresarios, sin discusión con los gremios, está totalmente depreciado. Y eso deprecia, digamos, a aquellos que debieran cobrar el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil por tener 30 años de aporte. Lo único es que como nadie puede cobrar menos de 340.880 pesos, no son alcanzados por ese monto. Pero bueno, así es la situación. Por eso siempre les digo que todos los jubilados tienen chance de hacer sus reclamos, tienen la posibilidad de que se les reajuste, aunque se tarden 5 o 6 años hasta que llegue ese momento. Y a quienes no han cumplido la edad jubilatoria, bueno, pueden, y les faltan años de aporte, pueden aprovechar
el plan de pago que establece la ley 27.705, que por el momento está vigente. Más adelante no lo sabemos. Así que esta es toda la información por el día de la fecha, pero bueno, quería dejarles también, para ir cerrando, el calendario de pago, que me parece importante para que cada uno sepa, digamos, qué día tiene que cobrar. Los que cobran la jubilación mínima que no supere del haber mínimo, los que tienen el documento terminado en 0 cobran a partir del día 9 de diciembre, hasta los que terminan en 9 que cobran el 16 de diciembre. Y quienes superan la mínima, digamos, lo hacen a partir de esa fecha, a partir del 16. Es decir, todos van a cobrar como corresponde, obviamente, antes del día 23. Esto lo señalamos también porque me parece que es una información importante y debieran pagarle el haber jubilatorio y el aguinaldo. Es todo lo que tengo por el día de hoy, Alejandro, Romina, así que nos estamos viendo la semana que viene. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Un placer, como siempre, en otro lunes de información previsional, recientemente regresado de Asunción de Paraguay, de ser parte de este Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, en el que se abordan los desafíos y diversas cuestiones vinculadas con los sistemas jubilatorios.